a lo que realmente va, ¿tá? Voy a poner todas las diapos. Esta clase no me va a dar, esta en la que viene, y le vamos a repasar lo que va. Primero, tema que pregunté mucho, es el equipo de rayos. ¿Tá? Estaba conformado por la consola, el tubo de rayos X y el generador que le da corriente a todo el equipo. ¿Tá? ¿Se escucha, chiquilines? Bueno, entonces tenemos, eso es lo que conforma el equipo de rayos. Este, lo que más nos importa del equipo de rayos, que es lo importante, es cómo produce los rayos X, que gracias a eso es que tenemos la imagen radiológica. Esperen que voy a conectar, que no tengo batería. Sí, dame un momento. ¿Me escuchan? Está genial. Entonces, tenemos que el generador. En la consola, ¿qué va a pasar? Es donde nosotros vamos a poner los parámetros para hacer la radiografía. Que lo bueno de ahora es que ustedes ya tuvieron la práctica. Cuando nosotros dimos la primera vez esta clase, ustedes no habían tenido la práctica y no habían visto lo que era realmente el equipo de rayos X, ¿verdad? Ahora ustedes ya tienen un poco más de idea y ya saben lo que es la consola, ya saben lo que es el miliampere, ya saben lo que es el kilovoltaje, el tiempo que pueden dividir el miliampere en tiempo de carga. Entonces ahora me parece que se les va a hacer un poco más fácil. Entonces, en la consola, ¿qué vamos a poner? El miliampere y el kilovoltaje. ¿Qué era el miliampere? Eso pregunta de parcial fija. Una de las preguntas dice algo. ¿Qué era el miliampere? ¿Qué nos daba? Bueno, la cantidad de rayos X es el miliampere por tiempo que vamos a irradiar esos rayos X, esa cantidad de rayos X. Y después, kilovoltaje, ¿qué era? También pregunta de parcial. Si quieren, vayan anotando, porque hay gente que no se conectó. Si quieren pasarle después. Bueno, kilovoltaje era la capacidad que tenían los rayos X, esos rayos X, de atravesar las estructuras, la capacidad de penetrar las estructuras, ¿está? ¿Cuánta fuerza iban a tener esos rayos X, ¿está? Entonces, en la consola tenemos el botón de prender y apagar, la cantidad de miliampere que podemos llegar a utilizar, la cantidad de kilovoltaje, el botón de hacer el disparo del rayo y si usamos Buki o no. ¿Ah? Hasta ahí bien. ¿Se entiende? Es bastante fácil. Venimos dando. Lo venimos dando desde el primer día y lo vienen viendo también en la práctica. Bueno, después tenemos el generador. Otra pregunta de parcial es que el generador, ¿qué es lo que hace?
pasa de corriente alterna de baja tensión de la línea de UTE a corriente continua estable de alta tensión. Ojo que si en el parcial dice que el generador pasa de alta tensión a baja tensión o de corriente continua a alterna, está mal. ¿Tá? Es pregunta de parcial, está en el parcial. ¿Qué es lo que hace y cómo transforma la corriente, de cuál a cuál? ¿Tá? Esa también anoten. ¿Qué más hacía el generador? Bueno, el generador es el encargado de dar y adaptar la corriente eléctrica de la red a el equipo de rayos X. ¿Se escucha bien? Porque no tengo mucha señal. Se escucha así. Bueno, después en el tubo de rayos tenemos dos cosas bien importantes, el ánodo y el cátodo. Pregunta de parcial también, que el ánodo es el polo positivo y el cátodo el negativo. Si dice al revés, esa respuesta está mal. ¿Ah? ¿Qué hay adentro del cátodo? Bueno, en el cátodo están los dos filamentos, filamento grande y filamento chico. Y, o foco grueso, foco fino. Y después en el ánodo está el blanco, que es donde van a impactar los electrones. ¿Qué es el tubo? Bueno, es una ampolla de vidrio, de un vidrio Pirex, que es muy resistente al calor. Va a haber una respuesta, abran los ojos, que dice que el tubo es un vidrio muy frágil. Bueno, esa respuesta no es la correcta, ¿tá? Presten atención porque en realidad las preguntas son bastante fáciles. A veces ustedes se marean porque están nerviosos o apurados, pero por lo general, si ustedes fueron a la clase o estudiaron, es bastante fácil. No pongo ninguna trampa. Así que bueno, es lo que dimos en la clase. ¿Qué es lo que hace el tubo? Bueno, contiene el cátodo del ánodo, es de vidrio, del vidrio Pirex, para que aguante bien el calor, y además ese vidrio lo que va a hacer es generar un vacío adentro del tubo, ¿tá? Eso es lo que hace el tubo. Ahí tenemos la foto, ya lo vimos mil veces. Y bueno, el cátodo, que tenía los dos filamentos, el filamento chico y el filamento grande, lo que va a hacer por un proceso de calentamiento va a generar electrones. Ojo, que si dice en el parcial que el cátodo genera rayos X, está mal, porque lo que genera es electrones. Y acuérdense que cómo hace para generar electrones, calentándose, ¿está? Y otra pregunta de parcial es que solo se puede usar un filamento a la vez. Si en el parcial dice que se puede llegar a utilizar los dos filamentos a la vez, los dos focos a la vez, es falso, ¿está? Presten atención en el parcial. Está re fácil, pero bueno, tienen que leer. Entonces, cátodo, fuente de electrones. Si dice ánodo, fuente de electrones, está mal. Adentro de lo que es el tubo hay una elevada diferencia de potencial. ¿Qué significa esto? Que el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. ¿Tá? Y después, el ánodo es donde van a chocar estos electrones y se van a convertir en rayos X. Otra cosa que está en el parcial es que qué porcentaje se transformaba en rayos X. ¿Se acuerdan? Perfecto. Ojo que ahí en el parcial dice esos porcentajes, ¿está? Esperen un momento.
Entonces, si dice otro porcentaje, el parcial, esa respuesta está mal. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales para hacer los rayos X? La fuente de electrones, que es el cátodo, por un proceso de calentamiento, uno de los dos filamentos, cuando se calienta, nos va a dar electrones. Después tenemos la diferencia de potencial de los dos polos. ¿Para qué es esto? El polo positivo va a ser el ánodo para atraer esos electrones que son negativos. También pregunta de parcial. Y después tenemos el blanco, que es el ánodo blanco porque es donde chocan estos electrones, y un 99% se genera calor y un 1% rayos X. Preguntas de parcial, todas. Bueno, esto ya lo revimos. Esto es el tubo. A la izquierda está el ánodo y a la derecha está el cátodo. Bueno, la envoltura de vidrio del tubo, ya lo dije, tiene que ser un vidrio resistente, transparente a las radiaciones y además tiene que mantener el vacío que está dentro. El cátodo tiene los filamentos y una copa de enfoque, que es lo que va a enfocar estos electrones hacia el ánodo. Bueno, ya estuvimos viendo lo que pregunté para el parcial de lo que son los filamentos. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, no olvidarse que todos los elementos que están adentro del tubo tienen que soportar mucho el calor. Entonces, si hay alguna respuesta que ustedes vean que dice que tal elemento, por ejemplo, en este caso el filamento, es de un elemento de la tabla periódica que no soporta mucho el calor, esa respuesta es falsa. ¿Ah? ¿Me escuchan? Se escucha así. Genial. Esto se acuerdan, ¿no? Más o menos. Bueno, está, esto es lo mismo. Cómo se generan los electrones. Característica del filamento, lo que dije recién, tiene que soportar bien las temperaturas altas, y tiene que conducir el calor y tiene que ser un material que haya mucho para que no sea tan costoso. Así son los filamentos, son como un rulito, un resorte. Bueno, después, eso no. Otra pregunta de parcial. De esta clase pregunté un montón porque es re importante cómo se producen los rayos X, ¿está? Es como, esto lo tienen que saber sí o sí. Tenemos la elección del foco fino, foco grueso. Pregunta de parcial, foco fino, ¿tiene mejor calidad, sí o no? Eso pregunta de parcial, sí. Foco grueso, ¿qué tiene de bueno? Que es más rápido, pueden hacer un disparo más corto, ¿tá? Y además con el foco grueso lo que van a hacer es disipar mejor el calor, o sea, se va a enfriar mejor, ¿tá? El foco fino nos da mejor definición. Bueno, después el ánodo, acuérdense que es el lado positivo y es donde chocan los rayos X, los electrones y donde se van a producir los rayos X. Acuérdense que en el cátodo no se producen los rayos X, se producen los electrones. ¿No? Sí, bueno, puede ser que haya un ánodo que sea giratorio o puede ser un ánodo viejo de un tubo viejo que sea estático. ¿Qué diferencia hay y cuál es mejor? El mejor es el giratorio porque se va a enfriar más rápido.
Bueno, esto nada, esto no pregunté. Lo que sí pregunté es del efecto talón. ¿Se acuerdan lo que es? Bueno, el efecto talón era que cuando los electrones chocaban contra el ánodo, lo que sucede es, a ver si puedo agrandar acá. No. Cuando chocan, lo que sucede es que se van a generar estos rayos X, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay unos rayos X que se van a generar y que van a salir hacia acá. Esos azules van a tener que atravesar el ánodo mismo para salir por la ventanita esta. ¿Tá? Entonces van a quedar con mejor, van a quedar más atenuados. ¿Por qué? Porque van a tener que atravesar el ánodo para salir del tubo. O sea que ya primero ya tuvieron que atravesar una estructura antes de salir del tubo y antes de chocarse contra el paciente o contra el receptor. Esos rayos X que son azules van a tener como menos fuerza. ¿Ah? Entonces, cuando diga el parcial algo del efecto talón, ¿qué va a pasar? Lo correcto es que diga que del lado del ánodo el haz de rayos X tiene menos energía. Y eso es el efecto talón. ¿Por qué? Porque esos rayos X, acuérdense que el rayo X no es un rayo solo director, sino que son muchos rayos X en abanico, es un haz cónico. Entonces, esos rayos X que se generaron ahí y tienen que atravesar el talón, entre comillas, que es el ánodo para salir del tubo, bueno, van a tener menos energía. ¿Por qué? Porque la gastaron en atravesar el ánodo. ¿Eso se entiende? ¿Se acuerdan? Ah. Teníamos el cátodo y el ánodo. En el cátodo teníamos los dos filamentos, filamento chico o filamento grande. Depende si queríamos mejor definición o queríamos un disparo más rápido, usábamos uno u otro. Esos cátodos, que es, esos filamentos que están adentro del cátodo, lo que nos van a dar son electrones. Los electrones son negativos, entonces van a ir disparados hacia el ánodo que es positivo, porque se atraen. Negativo y positivo se atraen. En el ánodo, cuando chocan, se van a generar rayos X. ¿Cuánto porcentaje? Un 1%. Bueno, esos rayos X que se generan acá, en esta foto, en este dibujito que estamos viendo ahora, se generan varios rayos X al mismo tiempo y hay algunos que salen rectos, como el director, y algunos que se generan en forma cónica, que es como es el rayo X en realidad. Bueno, estos rayos X que se generan de este lado del cono, digamos, ¿vale? Estos rayos X que se generan acá, de este lado los rojos, cuando se crean de este lado, del lado izquierdo, y tienen que, cuando nacen, atravesar el ánodo mismo, acá, en esta parte de acá, tienen que atravesar el ánodo para salir. Entonces, esos rayos X de ese lado izquierdo rojo van a tener siempre menos fuerza porque ya la gastaron en atravesar la partecita esta del ánodo, que es esta. A ver si la ven. Ahí arriba, ¿la ven? Esa partecita, ese taloncito que le quedó al ánodo ahí, ya lo tuvieron que atravesar. Y estos rayos X que salieron de acá,
más recto, tienen más fuerza. ¿Por qué? Porque no se cruzaron con nada. ¿Eso se entiende? O más o menos. Mientras más a la izquierda surjan estos rayos X, van a tener más efecto talón. O sea que van a tener menos fuerza. ¿Tá?